Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías, palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilos, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios, de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es el celso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este proceso de despedida de Jesús de sus discípulos implica una serie de aclaraciones que son importantes para la vida cristiana. Ahora toca en primer lugar el asunto de la oración. Hemos venido insistiendo cada vez que se ha presentado el tema
en la diferencia que hay entre la oración cristiana y los conjuros de las oraciones supersticiosas de los paganos. Es una cuestión diferente, pero esto es necesario vivirlo para poderlo comprender. Jesús asegura de una manera rotunda, repite 2 veces, amén, amén. Yo les aseguro, si ustedes piden algo al Padre en mi nombre, se los dará. No interpretemos esto como si fuera que nosotros digamos en el nombre de Jesús y ya eso tiene eficacia garantizada, porque eso sería pensar con criterios supersticiosos. Pedir algo en nombre de Jesús implica que nosotros cuando hacemos nuestra oración lo hacemos en comunión con Él, en unión con Él. Es decir, que entre nosotros y Él hay el mismo espíritu, la misma unidad de propósito. No se trata de un conjuro, en el nombre de Jesús, ¡pum! No pensemos así porque eso no es cristiano, eso es supersticioso. Se trata de que nosotros procuremos que cuando vayamos a orar, estemos seguros de que lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo como si lo pidiera el mismo Jesús. Yo no puedo decirle, Señor, dame un carro, porque estoy seguro de que Jesús no le pediría un carro. Pero si la parroquia necesitara un carro para la misión, entonces yo sí podría pedirle, Señor, ayúdame a conseguir un vehículo para facilitar la misión en la parroquia. Ese es otro cuento. El asunto es que la oración, como decíamos en otra oportunidad, esté encaminada a la misión, al cumplimiento de la misión. Por eso dice, si le piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. El Padre tiene el propósito de realizar su designio, y cuando nosotros asumimos la misión, entonces sintonizamos con el designio del Padre, y allí hay una conjunción de voluntades y el Padre empuja por el mismo lado en el que vamos nosotros. Y luego dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Otra vez, no podemos separar la segunda frase de la primera. No podemos quedarnos con pidan y recibirán. Hay que pedir en su nombre. Esto es importante porque así es como nosotros vamos concibiendo la oración como debe ser, como oración cristiana, como oración hecha en comunión con el Señor. Y entonces los discípulos hasta ese momento, como no han recibido el Espíritu Santo, no tienen la capacidad de sintonizar con Jesús y pedir en unión con Él, en comunión con Él. Pero Jesús los anima a que lo hagan y por eso les dice, pidan y recibirán y su alegría será completa. Es decir, la experiencia de ver que cuando nosotros nos comprometemos en la misión y pedimos el apoyo del Padre, ese apoyo está ahí listo, ofrecido y se cumple, entonces nosotros experimentaremos la alegría de la que Él nos había hablado. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue hasta el colmo. Hay una cosa
que Jesús nos quiere hacer ver con claridad también. No es posible hablar de Dios con un lenguaje como el que usamos para referirnos a las cuestiones que nosotros manejamos. Para referirnos a Dios siempre tenemos que usar un lenguaje comparativo, metafórico. Le escuchaba una vez a un sacerdote español hace ya varios años que decía: todas las palabras que nosotros usamos para referirnos a Dios son prestadas al diccionario, porque no tenemos palabras apropiadas para hablar de Dios, sino que son palabras aproximadas. Esas son las metáforas, las comparaciones. Entonces dice Jesús: yo les he venido hablando en metáforas, pero va a llegar un momento en que ya no voy a usar metáforas, porque les hablaré del Padre con toda claridad. ¿Qué es lo que Él quiere decirnos con eso? Que en un cierto periodo, en el intercambio con los discípulos, Él tuvo que usar comparaciones, metáforas, parábolas, para que ellos pudieran hacerse a una idea. Pero ahora, cuando Él les entregue el Espíritu Santo, entonces la experiencia del Espíritu Santo ya hará innecesarias las palabras. Ya no serán necesarias las comparaciones, ya no se necesitarán metáforas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará por dentro haciéndonos sentir lo que Él nos quería explicar a través de las palabras. Entonces ya Él no va a usar comparaciones, sino que nosotros tendremos perfecta claridad de lo que habla, porque lo sentiremos gracias a la acción del Espíritu Santo. Es esa experiencia que a veces algunas personas dicen: yo no sé cómo explicártelo, pero yo lo siento así, y de todas maneras tiene que usar una comparación. Pero la persona sabe que lo que está sintiendo no se dice totalmente con las palabras que está usando. Esa es la realidad del evangelizador cuando habla de Dios. Y por eso dice: aquel día, cuando ya ustedes tengan la experiencia del Espíritu y comprendan claramente lo que yo les he querido transmitir, aquel día ustedes pedirán en mi nombre. Ahí sí, porque como está el Espíritu en nosotros, habiendo esa conjunción, esa comunión con el Espíritu Santo, ya nosotros podemos pedir en unión con Él. Ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo le rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los quiere. Aquí hay una cosa que es muy bonita. Jesús nos habla de que el Padre nos ama y de que el Padre nos quiere. Son dos maneras distintas. El amor implica la gratuidad. La amistad implica la correspondencia. A veces los padres de familia experimentan esto, que tienen un amor muy grande por sus hijos, pero los hijos viven quejándose de que mi mamá no me deja, que mi mamá que mi papá es el doctor, los hijos no corresponden. Hay un amor inmenso por ellos, pero ellos no entienden y no corresponden. Cuando se da la correspondencia, entonces se da el amor y se da también la amistad.
Con esto Jesús no simplemente quiere hacer un juego de palabras. Aquí hay una cosa más profunda todavía. El amor da vida. En cambio, la amistad hace iguales, es decir, da libertad. Lo que Jesús quiere darnos a entender es que el Padre entabla con nosotros una relación que es Padre en cuanto nos da vida, pero que también es amigo en cuanto nos da total libertad. Eso que experimentamos nosotros cuando ya crecemos y seguimos sintiendo que con el papá o la mamá no solamente somos hijos, sino que también somos amigos y confiamos en ellos nuestros asuntos, les pedimos opinión y consejo. Es otra relación más adulta, más madura. Bueno, esto es lo que Jesús quiere indicarnos. Yo no les voy a decir que yo le voy a rogar al Padre, porque es que el Padre los quiere. Y el Padre los quiere porque ustedes me quieren a mí. Es decir, ustedes son mis amigos, ustedes me siguen, ustedes me ayudan. Y por eso el Padre ha entablado con ustedes esa relación de amistad a través de mí. Vemos entonces que Jesús como mediador no establece ninguna distancia entre Dios y nosotros, sino que Él nos lleva a Dios. No es como ocurre con los mediadores. Jesús no nos protege de Dios, como ocurre también con los mediadores, sino que Él más bien nos transmite el favor divino, la gracia de Dios. Esa idea que hay a veces de un Dios enojado, dispuesto a acabar con el mundo, y un Jesús atajando la ira de Dios, esa idea es una caricatura, eso no existe. El Padre y el Hijo están unidos en el mismo espíritu, precisamente para transmitirnos ese amor y esa amistad que viene de Dios. Con todo esto, Jesús lo que quiere mostrarnos es el itinerario que nosotros necesitamos realizar. Salí de Dios, vine al mundo y otra vez vuelvo a Dios. Nosotros somos hechura de Dios. Si estamos en el mundo, no es por una ley biológica o por un descuido de la naturaleza. Nosotros estamos en el mundo por un designio divino. Y ese designio divino nos asigna una tarea. La tarea es en el mundo, en esta realidad a veces conflictiva, difícil, pero al mismo tiempo apasionante, donde Jesús vino a cumplir también su misión. Y nuestra tarea no es simplemente cumplir un encargo aquí en el mundo y desaparecer de la escena. No, una vez cumplida nuestra tarea, volvemos al Padre, pero ya de otra manera, así como Jesús, y como vamos a celebrarlo mañana, Jesús que asciende al cielo, también nosotros tendremos nuestra propia ascensión al cielo.